Hola, hoy voy a resolver un problema del examen de febrero de 2015 que decía que en el circuito de la figura, alimentado por un generador sinusoidal de frecuencia 50 Hz y voltaje eficaz de 45 voltios, se determinara el ángulo de disparo alfa de la señal aplicada a la puerta del SCR para que se suministrara una potencia de 50 vatios sobre la carga. Además, había dos cuestiones adicionales. En primer lugar, cuál es la potencia máxima que este circuito puede suministrar a la carga, y en estas condiciones cuál es la potencia que está suministrando el generador AC. Como siempre, vamos a comenzar entendiendo cómo funciona este circuito. Voy a representar las señales significativas para la resolución, comenzando por la señal de alimentación, que es la señal de AC que se aplica a este rectificador. Se trata de un único armónico de frecuencia 50 Hz y un voltaje eficaz de 45 voltios. 45 voltios RMS. Como es posible que más adelante me haga falta, voy a obtener la amplitud de pico, que sería multiplicar estos 45 voltios RMS por raíz de 2 para obtener los voltios nominales. 45 por raíz de 2 es aproximadamente 63.6 voltios, que sería la amplitud máxima. 63.6 voltios, y esta es la señal VAC. En el eje Y estoy representando voltajes. Si me encuentro en el semiciclo positivo de la señal VAC y el SCR no está disparado, la tensión que tengo en el ánodo sería la misma que la de la fuente, y en el cátodo tendría 0 voltios, la tierra, puesto que si no está disparado no hay corriente circulando. En esas condiciones, si aplicara un pulso suficientemente tiempo sobre la puerta del SCR, estaría en condiciones de dispararse y de comportarse idealmente como un cortocircuito. Eso es posible durante el semiciclo positivo de la señal, cuando la tensión en el ánodo es positiva respecto al cátodo. Si, por ejemplo, en este momento, con un cierto ángulo de disparo alfa, aplico el pulso, idealmente dispararé el SCR, y como se comporta como un cortocircuito, la señal de salida en tensión, esta VO, es la misma que la de la fuente. La señal VO sigue a la de la fuente VAC, aproximadamente eso. Cuando la señal VAC quiera invertir su polaridad, VO querrá hacerse negativa y la corriente querrá cambiar su signo. Inicialmente venía en esta dirección, querrá cambiar su signo, pero eso no es posible porque el SCR se comporta como un diodo, bloqueará la corriente y se cortará. Se comportará otra vez como un circuito abierto. Y si no hay corriente en RL, la tensión VO vuelve a valer 0. En este tramo la tensión vale 0 hasta que yo vuelva a disparar en 2pi más alfa. Si disparo en el semiciclo negativo de la señal, por ejemplo en pi más alfa, como la tensión en el ánodo es negativa y en el cátodo es 0, la tensión ánodo-cátodo es negativa, y aunque aplicara un pulso no dispararía, al menos en condiciones ideales. Bien, ya sé cuánto vale la tensión de salida, que es la que aplico sobre la resistencia. Estoy en condiciones de calcular la potencia y la potencia media, para luego igualarla a 50 vatios, que es lo que me pedía el problema. La potencia instantánea de salida, voy a denominarla PO en el tiempo, es el producto del voltaje instantáneo de salida por la corriente de salida instantánea. Esa corriente sería la que viene por la resistencia, que la voy a llamar IO. IO a seca. La potencia media es la media integral de esta potencia instantánea, que se calcula para una señal periódica de periodo t, como es esta, periodo t, como la integral desde 0 al periodo del producto del voltaje por la corriente instantánea, es decir, la potencia instantánea.
esta señal de corriente de salida la puedo expresar en términos de voltaje. La corriente de salida no sería más que el voltaje de salida entre el valor de la resistencia de carga. Y así me queda todo en términos de voltaje para realizar la integral más fácilmente. VO de t, y la corriente sería VO de t dividido entre la resistencia de salida, que es RL, integrado en el tiempo. VO por VO sería la tensión de salida al cuadrado. 1 partido t integral de 0 hasta t de VO al cuadrado entre RL, diferencial de tiempo. La RL la puedo sacar fuera de la integral, lo voy a hacer ya porque es una constante. Y esta señal VO solo es significativa en términos del área desde alfa hasta pi. Desde alfa hasta pi. Integrar fuera de ese rango, como la señal vale 0, no aporta área. Entonces la integral la tengo que hacer aquí. Y la voy a hacer en términos de ángulo porque luego me va a quedar el resultado en términos de ángulo, que es lo que yo necesito. Haría la integral de alfa hasta pi. La señal VO en ese intervalo de alfa a pi coincide con la señal AC. Luego fuera de ese intervalo ya no coincide porque vale 0. Pero en este intervalo sí. Y la señal AC la voy a caracterizar como un valor de pico, que antes lo he calculado. V pico al cuadrado por seno al cuadrado de omega t. Y para hacer la integral en ángulo voy a hacer un cambio de variable, multiplicando y dividiendo por omega, me quedaría 1 partido por omega, y ya luego de la integral, dentro de la diferencial de omega t. El omega que aparece aquí es una constante, también lo puedo sacar fuera, y v de pico al cuadrado es otra constante que puedo sacar fuera. Y me quedaría v de pico al cuadrado RLT por omega, integral de alfa hasta pi de seno cuadrado de omega t, integrado en el ángulo omega t. Como ayuda, además, me decían en este problema cuánto valía la integral del seno al cuadrado de un cierto argumento, que es justamente lo que tengo. Entonces voy a sustituir ese resultado, además, para ir simplificando. Como omega t es 2pi partido el periodo, lo voy a sustituir para simplificar ese periodo. Me quedaría ya directamente voltaje de pico al cuadrado RL por 2pi, y el valor de la integral sería 1/2, lo voy a sacar aquí fuera, del argumento, que sería en este caso omega t, menos seno de 2 veces el argumento omega t partido por 2. Y eso evaluado entre alfa y pi. Vp al cuadrado RL por 4pi. Y ahora, si evalúo omega t en pi, sería pi. Seno de 2pi sería 0. Luego me quedaría menos omega t evaluado en alfa, que es alfa. Y seno de menos más seno de 2 alfa partido por 2. Eso sería el resultado de evaluar la integral, que es el valor de la potencia media, que es lo que venía buscando. Lo que me pregunta el problema es cuánto tiene que valer este ángulo de disparo alfa para que la potencia media sea de 50 vatios. Ocurre ahora que sin el valor de RL no puedo despejar, o en cualquier caso no puedo obtener una solución numérica, que sería lo que tendría que hacer este lado, porque en este caso, porque alfa no lo puedo despejar directamente. Pero bueno, lo puedo dejar así indicado, y ahora despejaría alfa una vez conocido RL, igualando la potencia media a 50 vatios. Sería
la solución a la que puedo llegar. Para resolver a la siguiente pregunta: ¿cuál es la potencia máxima que este circuito puede suministrar? Tal cual está preguntada, tal cual está formulada, mejor dicho, no puedo saber o no sé si lo que se refiere el problema es a la potencia máxima instantánea o a la potencia máxima media. Puedo plantear las dos soluciones. La potencia máxima instantánea sería el producto del voltaje máximo por la corriente máxima, porque el elemento que tengo como carga es una resistencia, no es un elemento que no introduce desfase. Entonces, cuando el voltaje es máximo, la corriente también será máxima. Y puesto que las dos magnitudes son máximas, la potencia a la salida también será máxima. La potencia instantánea máxima será el producto del voltaje instantáneo máximo por la corriente instantánea máxima. Esto es posible porque estoy con una resistencia, que es un elemento donde no hay voltaje, no hay desfase entre voltaje y corriente. La corriente la puedo referir al voltaje, igual que hemos hecho anteriormente, y pondría voltaje máximo por voltaje máximo partido la resistencia RL de carga, es decir, valor del voltaje máximo al cuadrado entre RL, voltaje máximo en el tiempo. Y el voltaje máximo a la salida es el valor de pico de la señal AC, es el valor máximo de voltaje al que voy a llegar, los 63,6 voltios. Voltaje de pico al cuadrado partido RL. Esta sería la potencia máxima instantánea. Ahora, si lo que quiero calcular es la potencia máxima media, PO máximo, me puedo venir a la expresión que he obtenido. Sería obtener el valor máximo de esta potencia, cuando para qué alfa esta potencia media es máxima. Si me voy a la gráfica, puedo ver que la potencia, o puedo intuir que la potencia será máxima cuando el área que me queda debajo de la curva, cuando el área que integro es máxima, y eso ocurrirá para un alfa igual a 0. Si no lo veo tan claro de primeras, lo que puedo hacer es derivar la potencia media respecto a alfa y encontrar su máximo. Para hacer un poco más riguroso lo vamos a hacer así. La derivada de esta potencia respecto a alfa sería esta constante que tengo aquí fuera, la voy a llamar K. K por menos 1, que sería la derivada de alfa, y la derivada del seno me quedaría 1 medio por 2 por coseno de 2 alfa. Y eso igualado a 0 para encontrar el máximo respecto a alfa. Me quedaría que coseno de 2 alfa tiene que ser igual a 1. O que alfa tiene que ser 0. Que es lo mismo que estábamos diciendo antes, pensando de una manera gráfica. Si alfa igual a 0 lo sustituyo en el valor de la potencia media, en mi expresión que he encontrado antes, me quedaría que la potencia máxima, que ocurre para alfa igual a 0, sería v de pico al cuadrado entre RL 4pi por pi menos 0 más seno de un argumento 0, que también es 0. Me quedaría entonces v de pico al cuadrado 4 RL. Ese sería el resultado. Me queda también término de RL porque no lo conozco. Ese sería el valor medio de el valor máximo, de la potencia media. Y por último, me preguntaban que en estas condiciones cuál es la potencia que está suministrando el generador AC. La corriente fluye por el generador AC cuando también fluye por la resistencia. Y cuando la corriente fluye por la resistencia, la tensión de salida coincide con la del generador AC. Eso quiere decir que la potencia de salida es la misma que está suministrando el generador AC, porque por ejemplo en estos tramos, en estos semiciclos negativos, aunque el generador tiene un cierto voltaje a su salida, ese voltaje no va a parar la resistencia
el SCR está cortado, no hay corriente circulando por el circuito y por tanto el generador no está suministrando corriente. El producto V por I, como la I vale 0, vale 0. Son solo los tramos donde el SCR conduce, que es cuando tengo también corriente circulando en la resistencia, hay corriente en el generador y hay potencia suministrada. Entonces, ¿qué potencia está suministrando el generador en estas condiciones? La misma que estoy aportando a la resistencia de carga. Esta es la misma que la potencia media máxima, vamos a llamarlo así, potencia AC media máxima que suministra mi generador. Y con eso habría resuelto el problema.